oramos al Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra, a través de este momento, de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte y darte gracias, Dios, por todas y cada una de tus bendiciones recibidas en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy en este día, desde muy temprano, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Tú y yo sabemos que en Cristo Jesús lo único que tenemos son grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú y yo tenemos como cristianos en Cristo solo son bendiciones. Bendiciones. Aún las pruebas, aún los momentos difíciles que pasemos en Cristo Jesús son para bendición. Son para que glorifiquemos el nombre de Dios. Aún las pruebas, la lucha, los momentos difíciles que podamos pasar estando en Cristo son para bendición. Son para bien. Son para que ese carácter de Cristo vaya siendo formado en cada uno de nosotros. Tú y yo necesitamos tener el carácter de Cristo para poder salir adelante en medio de una generación, como dice la Escritura, maligna y perversa. En un mundo lleno de tinieblas, de maldad, necesitamos tener el carácter de Cristo. Necesitamos tener la fe suficiente. Y Pablo habla a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, el cual quiero leer. Efesios capítulo 1, verso 15. ¿Ya estamos ahí? Gloria a Dios. Dice: el espíritu de sabiduría y de revelación. Versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Dios le ha dado a su iglesia un poder
una autoridad sobrenatural. Pero muchos de nosotros no sabemos qué es eso. No entendemos qué es eso. ¿Cómo puede operar eso en la vida de un cristiano? ¿Cómo puede operar ese poder que operó en Cristo Jesús? ¿Cómo puede operar en su iglesia? ¿Cómo puede operar en sus hijos? En aquellos que proclamamos el nombre de Jesucristo. Alguien me podría decir o me puede decir cómo es que ese poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, llevarlo a la diestra del Padre, cómo es que ese poder puede operar en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano? Alguien, no tenga miedo, usted hable. Sometiéndonos a Cristo Jesús con fe. ¿Alguien más? Creyendo a la palabra de Dios. ¿Algo más? Siendo temeroso de Dios. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Pablo estaba hablando en esta carta que un espíritu de sabiduría viniera sobre ellos. Un espíritu de sabiduría y de revelación. No puede haber revelación si no existe la sabiduría en la vida de un cristiano. Basado en ese pasaje que dice: el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Pero como cristianos, ¿para qué nosotros necesitamos la revelación? ¿Revelación de qué? De su palabra. La palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestras vidas. Si usted recuerda, le voy a hablar de unos años atrás, cuando se tomaban las fotos, ¿verdad? Usted tomaba la foto en la cámara hace años, ¿verdad? ¿Y qué tenía que hacer uno? Llevarla a un lugar a donde se revelaba la imagen. Usted escucha la palabra de Dios, un servidor escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios en la Escritura, en la Biblia, en un libro. Pero necesitamos que esa palabra que Dios está hablando cada domingo, cada miércoles, cada que usted se reúne, esa palabra sea revelada a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes dejaron rollo sin revelar? Muchos de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? No lo revelo, pues tomábamos fotos y fotos y rollos, ahí se quedaban después. Así puede pasar. Usted puede estar escuchando la palabra, o es más, hay gente que ha escuchado la palabra por años en su vida y jamás les ha sido revelado el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Por muchas razones. Simplemente porque quizás no han querido o no les ha interesado. No han sentido el amor, la pasión o la necesidad o el deseo
de que la palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas. Hay cosas en la palabra de Dios difíciles, Pablo lo dijo, de explicar, cosas difíciles de entender. Hay misterios en la palabra de Dios que tienen que ser revelados, y esto lo hace el Espíritu Santo. La Escritura dice que sus discípulos iban con Jesús, pero no entendían nada de lo que Él les estaba diciendo, hasta el momento que les fue revelada la palabra, hasta el momento que Dios abrió su entendimiento. Entonces pudieron entender. Traemos en nuestra mente otras cosas que nos preocupan, problemas, situaciones, ya sea de matrimonio, ya sea de familia, ya sea económicos, ya sea de salud, y andamos con nuestra mente llena de cosas. Traemos 1000 cosas aquí en nuestra cabeza, menos la palabra. Y es lo más importante, es lo que deberíamos de traer ahí, la palabra. Pablo oraba por los efesios para que Dios les diera espíritu de sabiduría, de revelación, porque es necesario, es importante para la iglesia caminar en sabiduría, caminar bajo la guianza, bajo la dirección de la palabra del Espíritu Santo. Es importante en este tiempo para la iglesia. Si tú y yo no caminamos o no estamos caminando a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, ¿de qué manera estamos caminando? Pablo oraba en este pasaje, mira. Lo voy a volver a repetir y pon mucha atención. Y el Espíritu de Dios que está en este lugar abra nuestro entendimiento. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Él está aquí. Y que Él en esta mañana abra nuestro entendimiento, quite toda venda de nuestros ojos, y que su palabra alumbre hoy nuestro entendimiento. Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Era una iglesia, Pablo dice que él había oído de su fe. En la iglesia de Éfeso había hombres como mujeres, quizás como jóvenes, niños, que tenían fe en el Señor Jesús. Pablo da testimonio de haber escuchado de su fe y de su amor para con todos los santos. Y dice el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos darle un fuerte aplauso a Dios por esto. Esto es lo que Dios nos ha concedido, esto es lo que Dios nos ha dado. Poder, autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de las tinieblas, sobre toda obra del enemigo. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad para ejercerlo. Voy a hacer un paréntesis. Las mujeres, ¿cuántas mujeres estuvieron en el desayuno de mujeres? Fue algo glorioso. Se derramó el poder de Dios. Y el momento cuando me tocó ministrar la parte final y orar por las personas, las mujeres saben de qué les estoy hablando. Se derramó el poder de Dios. Y hubo sanidades, milagros, liberaciones. Algunas mujeres se dieron cuenta de la mujer que estaba poseída por el demonio. Cómo la tiró al suelo, la azotó ahí. Así, pensé que se había roto toda la cara. Pero en el mismo tiempo da vuelta y se levanta 3 veces a esta altura, ahí, a esta altura, 3 veces, acostada de espalda, imagínate. Se levantó 3 veces, y la 4ª vez se levanta y se da la vuelta y se me aventó como si hubiera sido un animal. No era ella, era el demonio. Y fue suficiente decirle: en el nombre de Jesús, sueltas a esta mujer, la dejas libre en el nombre de Jesús. No tienes poder ni autoridad sobre ella. Y aquella mujer fue liberada para la gloria de Dios. Ese poder Dios nos lo ha dado. No es un cuento esto que estamos leyendo. Esto es una realidad. Es la palabra de Dios. Sí. Ese demonio me pudo haber destruido. Si Cristo no estuviera conmigo, ¿verdad? Cuando me abraza de los pies me quería morder, así como un perro. Se me aventó a los pies. Y ahí, en el nombre de Jesús, lo sueltas. Fue libre. ¿Usted está consciente de ese poder que opera en usted? Otra vez le vuelvo a preguntar: ¿usted está consciente de ese poder que opera en usted por medio de Cristo Jesús? El próximo endemoniado usted lo va a liberar. Por el poder de la palabra, por el poder de Cristo que opera en usted. Cuando alguien esté endemoniado, no llame al pastor para que vaya a orar por él. Usted lo va a liberar. Porque Dios le ha dado poder sobre todo principado, sobre toda potestad. El enemigo tiene que escuchar la voz, la palabra de Dios. El enemigo no puede ante la palabra de Dios.
él está vencido. Él sabe que Jesucristo ya lo venció en la cruz. Los demonios lo saben, pero quien no lo sabe es la iglesia. Y hay tantas ideas y tantas cosas, y que si un cristiano puede estar poseído, que si no puede ser poseído, que muchas ideas y cosas ahora. ¿Sí? Pero la palabra es la palabra. La palabra dice que Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. ¿Sí? Y si eso no quedara claro en Marcos 16, 14 hasta el 18, lo dice más claro. Estas señales seguirán a quienes, a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes, escorpiones. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Esas señales seguirán a todos los que creen. Dios nos ha dado tal poder y tal autoridad que olvídate. El diablo lo sabe, sus demonios lo saben, pero lo que no lo sabemos muchas veces somos nosotros. Pero hoy Dios nos está hablando, porque Dios quiere que su iglesia despertemos de verdad y que empecemos tomando esa autoridad, tomando ese poder que Dios nos ha dado. Empecemos ya a trabajar, a predicar el evangelio sin nada que nos estorbe en nuestra mente, en nuestro corazón. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te limita? Hace un momento una persona me decía: pastor, es que yo sí siento ganas de predicar el evangelio, pero me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Si en nosotros ya no debe de existir el temor. Porque el perfecto amor de Dios dice que echa fuera todo temor. En la vida de un cristiano no debe existir el temor. El temor no es de Dios. El temor es de Satanás. Debemos de creer a la palabra de Dios aún en cosas tan simples. Hay cristianos que viven llenos de temor. Hay cristianos que le tienen miedo a la oscuridad. Hay cristianos que le tienen fobia a las aguas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuáles son tus temores? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuáles son tus temores, nos sorprenderíamos. Pero somos cristianos. Cristo nos hizo libres hace 2000 años en la cruz. Él nos hizo libres. Ahí fueron rotas cadenas, ataduras de maldición fueron rotas ahí. Y para reafirmar, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y somos bautizados con Él, somos libres. El viejo hombre ahí fue sepultado y nació un nuevo hombre, nació una nueva mujer, para caminar sin temores, sin miedos, sin ese tipo de cosas que siguen atormentando la vida de los cristianos. Pero ¿por qué cristianos siguen siendo atormentados de esa manera? ¿O le hemos creído a Dios o no le hemos creído? ¿Hemos creído a la palabra o no la hemos creído?
Pablo oraba pidiendo que Dios le diera espíritu de sabiduría, espíritu de revelación a los de la iglesia de Éfeso, para que entendieran, comprendieran la grandeza, el poder de Dios que opera en la vida de alguien que dice que es cristiano, de alguien que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Usted ha creído en Jesucristo? ¿Has creído que Él es tu Señor y tu Salvador? Entonces, ¿por qué vivimos inseguros, con miedos, temores, oprimidos, tristes, angustiados, como si el ser cristiano fuera lo peor que nos ha pasado, cuando debería de ser lo contrario? Ser cristiano es lo más grande, lo más maravilloso en esta tierra. Ser un hijo de Dios. Hay quienes todavía se siguen avergonzando después de años de haber hecho una confesión y de haberle entregado su vida a Cristo. Se siguen avergonzando del nombre de Cristo. Ay, es que no van a saber que soy cristiano. Ay, ¿qué van a decir mis compadres, mi abuelita? Ay, no, que no sepan que soy cristiano porque me van a dejar de hablar. Ya no voy a entrar en su círculo. Es un orgullo ser cristiano. Es un privilegio ser la iglesia de Cristo, porque es a la iglesia a quien Dios le ha dado el poder. Fíjate bien, es a su iglesia a quien Dios le ha dado el poder y le ha dado la autoridad y le ha dado todo en Cristo Jesús. Puedes darle un fuerte aplauso a Dios, pero dáselo fuerte, fuerte, fuerte a Dios.